Esta enseñanza la deben de tener todos los ministros. Es una enseñanza para todos los que quieren ministrar en el altar. Es para no nada más los que tocan en la alabanza, sino incluye también las personas que quieren servir en un ministerio de panderos, de danza, de banderas, de listones. Entonces para todos ellos es esta enseñanza. Muy bien. Requisitos de los ministros de Dios. Primero habla de una fidelidad hacia Dios. 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 nos habla uno de los requisitos importantes. Pero antes, ¿qué les parece si oramos? Damos gracias, Dios, gracias porque eres fiel, por tu amor. Gracias, Padre maravilloso. Esta tarde, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor, en tu presencia, con la finalidad, mi Dios, de poder llenarnos de ti, de tu palabra, Señor, de ti, Espíritu Santo, en esta tarde maravillosa. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos instruyes, Señor. Tú nos llevas a otro nivel de tu gloria, Espíritu Santo. Te doy gracias porque a través de la enseñanza, Señor, podemos llegar a ser unos ministros competentes, Señor, de un nuevo pacto. Ministros en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Ministros, Señor, de tu palabra. Ministros de la alabanza. Ministros, Señor, en cada área, Señor, que abarca los ministerios, Señor, que tú has dado a la iglesia, en el nombre de Jesús. Disponemos nuestra vida, Señor, disponemos nuestro cuerpo, nuestra boca, Señor, nuestras manos, disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para adorarte, para bendecirte y para servirte, Señor, en este trabajo que representa, mi Dios, el llevar a las personas hacia tu trono, mi Dios, y exaltar tu nombre, Señor, por toda la tierra a través de la adoración, a través de la alabanza, en el nombre de Jesucristo. Sabiduría, revelación abundante te pedimos. Amén. Muy bien, 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 dice: requisitos de cada una de las personas que sirven en el altar, en la alabanza, incluyendo panderos, danzas, banderas, todo lo que representa la adoración. No les voy a hablar de lo que representa cada cosa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en los panderos algunos movimientos representan guerra espiritual, otros representan adoración y alabanza, no sé. No vamos a hablar de lo que representa en sí la alabanza, sino lo que debe necesitar todo ministro para poder estar en el altar. 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. Ahora bien, dijo el apóstol Pablo, ahora bien, se requiere de los administradores o ministradores, que es la misma, que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios capítulo 4 versículo 2, que cada uno sea hallado, ¿cómo dice? Fiel. ¿Qué representa la palabra fiel? Alguien que no es infiel, ¿verdad? ¿Qué requiere que seamos fieles? Incluye muchísimas cosas, ¿no? La fidelidad hacia nuestro Dios. En primer lugar, cuando somos fieles, significa que respetamos su palabra, que lo respetamos a Él sobre todas las cosas. Es decir, cuando ministramos en la alabanza, sea de panderos, sea de danzas, sea de listones, sea de banderas, sea tocando un instrumento musical, sea cantando, o sea, dando todo nuestro cuerpo, nuestra alma, en rendición a la adoración de nuestro Dios, se requiere una fidelidad a Él, ¿verdad? Y fidelidad no nada más es decir llegué temprano, fidelidad no nada más es decir siempre estoy media hora antes de la alabanza, antes de iniciar. Fidelidad no necesariamente significa ser puntuales, o sea, la fidelidad a Dios significa que tenemos un alto respeto por su nombre, ¿verdad? Un alto respeto por su nombre, eso es importante entenderlo. Un alto respeto por lo que Dios significa para nosotros, un alto respeto hacia lo que significa
o lo que representa en este tiempo, en el nuevo pacto, el Espíritu Santo. Si cantamos, si tocamos teclados, si tocamos guitarras, si tocamos baterías, si danzamos, si tocamos panderos, si tocamos bandera, siempre debe ser con la finalidad de adorar a nuestro Dios, nunca exhibirnos delante de nadie, nunca jamás hacerlo para que alguien más vea que tocamos bonito el instrumento, ¿verdad? Entonces, hallado fiel significa que somos primeramente fieles a Dios y a su palabra, y posteriormente fiel significa que no nada más somos fieles a Dios y a su palabra, sino también somos fieles a un ministerio, somos fieles al ministerio que representamos, que es el reino de Dios. Y posteriormente somos fieles al ministerio que Dios puso aquí en la tierra donde servimos. Es decir, en pocas palabras, si hay un líder de alabanza, pues debemos de ser fieles. Si hay un pastor, debemos ser fieles también, ¿verdad? Excepto que el pastor lo obligue a hacer cosas que usted no quiera, pues entonces sí. O que no sean bíblicas, entonces sí. No tiene que ser fiel ni al líder de alabanza ni al pastor, ¿verdad? Porque si el líder de alabanza le dice, ¿sabes qué? Dale 3 vueltas a la cuadra de rodillas para que estés en la alabanza y te sacrifiques, ¿verdad que usted no lo va a hacer? Entonces no se le va a pedir cosas que no estén más allá de la palabra. Y si el líder de alabanza le pide algo más que esté fuera de la palabra, entonces hay que verlo, porque tampoco debe de ser, ¿verdad? Muy bien. Entonces, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjense, primer requisito, este texto bíblico lo utilizan casi en todas las congregaciones. ¿Por qué razón? Porque es importante entender que el que nos pone en el ministerio se llama Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, por la cualidad que Él vio en nosotros. Pero para que Él nos haya puesto en un ministerio, primero es que nos tuvo por fieles. Es importante entenderlo, que Él nos tuvo por fieles, fíjense. O sea, es decir, mientras Jesús no nos tenga por fieles, difícilmente vamos a estar en un ministerio, inclusive difícilmente vamos a permanecer en un ministerio. Podemos estar en el ministerio porque nos puso el líder de alabanza, pero no vamos a permanecer, porque Jesucristo no nos ha tenido por fieles, ¿verdad? Entonces es importante entender este principio bíblico. Jesús nos tiene por fieles y nos pone en el ministerio, no al revés. Yo como pastor he cometido errores de poner a personas en el ministerio sin haber sido fieles. Entonces es un error que he cometido, pero de aquí en adelante vamos a tomar medidas bíblicas, no drásticas, sino bíblicas. Medidas bíblicas para determinar quién es apto o no para la alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque no podemos estar ministrando aquí, por ejemplo, no puedo estar ministrando yo si estoy ministrando a lo mejor en una oposición a lo que Dios establece en su palabra, por decirlo así. Yo no puedo estar ministrando si cometo cosas incorrectas, pues yo no puedo estar ministrando si peco, para que me entiendan. No puedo estar ministrando si peco. Tampoco puedo estar ministrando si no tengo una comunión con otros, si odio a las personas, si no ando en amor. O sea, hay muchas cosas por las cuales no podemos ministrar. ¿Por qué razón? Porque usted solamente verifique los requisitos que tenían los levitas en el Viejo Testamento para ministrar. Muchísimos requisitos. Ahora en el Nuevo Pacto ya no ministramos como en el Viejo, pero sí es necesario que haya una fidelidad a Dios sobre todas las cosas para que Dios nos ponga en el ministerio. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues, dijo Pablo, coméis o bebéis, haced o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos para glorificar a Dios. Pero ¿qué pasa cuando no actuamos conforme a su palabra? ¿Qué pasa cuando no somos fieles? ¿Qué pasa cuando no somos fieles a nuestra familia, a nuestros padres? O sea, la fidelidad realmente requiere, en pocas palabras, el tener un compromiso
delante de Dios y un compromiso delante de los hombres. Y ahorita vamos a pasar a verlo el testimonio, ¿no? Pero primero dice, si tú vas a hacer algo, siempre hazlo para glorificar a Dios. Siempre para glorificar a Dios. Nunca lo hagas para agradar al hombre. Nunca lo hagas por flojera, porque hay muchos que dicen, tengo flojera de levantarme hoy en la mañana e ir a ministrar. Entonces yo recomiendo mejor que no lo hagas, porque cuando hacemos algo siempre lo hacemos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Colosenses capítulo 3 versículo Colosenses capítulo 3 versículo 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de él. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre. Todo lo que tú hagas, de palabra o de obra o de hecho, hazlo siempre en el nombre del Señor Jesús. O sea, cuando nos preparamos para ser ministros de alabanza, siempre lo hacemos con la finalidad y por medio de exaltar el nombre del Señor Jesús. Siempre lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. No es para servir a ninguna institución religiosa, no es para servir a ningún ser humano, no es para servir al pastor ni para quedar bien con el pastor, es para servir y hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3 versículo 23. Bueno, desde el 22. Siervos, dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Siervos, ¿qué se refiere a alguien que sirve, verdad? Pero en este caso el apóstol Pablo se refería a todos los que son hijos de Dios, o sea, la iglesia de Cristo que sirve. Puede servir de diferentes maneras, predicando el evangelio, pero también puede servir aquí. Aquí puede servir cuando tú comienzas a servir en el altar, es decir, tocar un instrumento para la alabanza de nuestro Dios. Dice otra vez, siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esto es que cuando ustedes sirvan, primero tienen que obedecer, dice, a vuestros amos. Pueden obedecer al líder de alabanza, pueden obedecer al que está dirigiendo, en pocas palabras, una congregación. Pero nunca lo hagan queriendo agradar a la persona. Si hay alguna obediencia o alguna instrucción que deben obedecer, no lo deben de hacer para agradar al líder de alabanza ni para agradar al pastor, sino, dice, con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Qué significa temiendo a Dios? O sea, respetando a Dios. ¿Me explico? Porque ha habido casos de personas que acaban de cometer unos horrores, sin embargo se suben a ministrar. Entonces no hay un respeto a Dios. No ha habido un respeto a Dios. Y luego debe ser con corazón sincero. ¿Qué significa? Que ustedes deben de hacerlo con un corazón de amor para servir a nuestro Dios y a su obra. 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué razón? El 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor ustedes sirven. No sirven a ni un pastor, a ni un ministerio. ¿Sirven a quién? A Cristo el Señor. Pero deben de obedecer al líder de alabanza o a la persona que está ahí. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces es importante entender eso. No es por obligación que deben obedecer, ¿me explico? Si alguien dice, yo quiero pertenecer a la alabanza, entonces se tienen que sujetar a obedecer las instrucciones del pastor. No queremos que nos pase como nos ha pasado. Hemos sido flexibles y hay personas que se ponen hasta berrinchudas aquí, que no quieren hacer algo. Le dices, toca tal instrumento y no quieren, canta y no quieren. Y son casos que los hemos visto ahorita.
en la congregación y ya no queremos que pase ese tipo de casos. Cualquier persona que se sienta obligado a decir, el pastor me está obligando a tocar el teclado, el pastor me está obligando a cantar, el pastor me está obligando, desde ahorita les digo, mejor no pertenezcan a la alabanza, ¿ok? Porque lo están haciendo, en primer lugar, porque están satisfaciendo a una persona o porque creen que están satisfaciendo a una persona. Pero el hecho de someternos significa que tenemos por lo menos un respeto, ¿no? Así como nos sometemos a Dios, creemos que nos podemos someter también a quien Dios ha instituido como ministro encargado del ministerio que se refiere. Por ejemplo, si es de ujieres, ustedes se van a someter al que está encargado de los ujieres, ¿verdad? Si no se someten al ujier, pues simple y sencillamente nadie está obligado a servir al Señor, ¿verdad? Nadie está obligado. Y si usted un día dice, es que el pastor me está obligando a ensayar todos los sábados y me siento muy presionado, entonces de ese momento tome la decisión de decir, Señor, no te sirvo, porque no te estoy sirviendo al pastor, ni al líder de alabanza le estoy sirviendo al Señor. Ustedes mismos tomen la decisión, ¿ok? De aquí en adelante sí va a ser, en pocas palabras, las grandes congregaciones que han crecido bastantes porque han sido estrictos en esa área. Los que ministran deben de ser fieles y honrar al Señor en todo lo que hacen. Recuerde, ¿de quién va a recibir la recompensa? De Dios, ¿verdad? Él es el que va a dar recompensa a usted. Si usted cree que se siente obligado porque el líder de alabanza le está diciendo, ven a tal hora, porque el líder de alabanza le está diciendo, no faltes, llégame media hora, por lo menos media hora antes, los domingos, para, si perteneces a la alabanza, entonces, y si es que me siento muy presionado, entonces en ese momento usted diga, ¿sabe qué? No sirvo al Señor, ¿verdad? Hasta ahí vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Va a quedar grabado en un audio, un video. ¿Por qué razón? Vamos a dar oportunidad solamente 2 faltas en el año, máximo, no más. 2 faltas. Y siempre y cuando sean justificables. Si alguien falta una vez y no fue justificable, le vamos a llamar la atención. Si falta una segunda vez y no es justificable, le vamos a llamar la atención. Pero si falta una tercera vez, quedan fuera del ministerio, ¿no? Y se los voy a decir, a menos que sea esa tercera vez que diga, se murió mi abuelita, algo por el estilo, ¿no? O me dio una temperatura y estuve ahí tirado y no me puedo levantar. Esos casos extremos, así. La tercera vez, las 2 veces deben de ser justificables, ¿no? Si falla una vez sin ser justificable, se le llama la atención. Si falta la segunda vez sin ser justificable, queda fuera. Perdón, la segunda vez es la segunda oportunidad, pero ya no va a haber 3 oportunidades. La tercera que falle queda definitivamente fuera del ministerio, por todo el ministerio de fe y poder. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Totalmente fuera. O sea, puede servir ministerialmente de ujier, puede servir ministerialmente en otra área, cuidando carros, a lo mejor cuando está en una congregación grande. Puede servir a lo mejor en otra área diferente que no sea la alabanza, ¿ok? Pero lo que es alabanza ya no puede servir, aunque quisiera servir, porque una sola vez falla, 2 veces falla, se le llama la atención la primera, 2 veces falla y le dice, ¿sabes qué? No. 3 veces falla y ya la tercera hay oportunidad. ¿Estamos de acuerdo, no? No será la primera, porque nos han estado echando la culpa que a la primera hemos estado bajando gente a la alabanza y no es cierto, ustedes se dan cuenta. Hemos sido muy tolerantes en ese aspecto, entonces ya no vamos a aceptar a nadie. Entonces se los digo desde ahorita, que quede grabado y no digan, el pastor nunca me lo dijo, mira que me echó fuera, porque al rato se enojan con el pastor y a lo mejor en cierta manera tienen razón, porque nunca se los aclaré y siempre fui tolerante en muchos aspectos y reincidían y uno seguía tolerando, ¿no? Pero yo siento que no me faltaron al ministerio de fe y poder, no faltaron. Las personas que faltan así continuamente están fallando y fallando, le están fallando al Señor, porque no me están sirviendo a mí, ni le están sirviendo al ministerio de fe y poder, están sirviendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si alguien continuamente, si justificante no viene, o le salió una fiesta por allá y se desveló y no vino, o sea, para mí es una falta de respeto a Dios. Entonces esa falta de respeto mejor hay que evitarla, ¿verdad? ¿Qué les parece?
Y antes de terminar todas esas enseñanzas, ustedes van a hacer un compromiso con Dios, no conmigo. Y se van a sujetar a este tipo de reglamento, por decirlo así. No ponemos reglas nunca en la congregación para los feligreses normales, pero sí para los ministros. Entonces no queremos al rato que digan, el pastor me bajó de la alabanza y estoy muy enojado con él. Entonces ya no va a ir justificando, eso no va a decir me enojé, no, yo ya les estoy aclarando, ¿no? Para que no digan, el pastor me bajó y ando muy molesto, y al rato peor le andan poniendo a sus padres en contra de los pastores. Entonces no queremos ya problemas de ese tipo. Por eso estamos instituyendo las reglas, y el que quiera permanecer al ministerio de alabanza se va a sujetar a ellas, y el que no quiera permanecer pues toma la decisión de sentarse nada más y estar como una persona normal escuchando la palabra ahí. 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Entonces esta enseñanza la vamos a dejar la mitad, el otro sábado vamos a terminar, ¿no? Porque está muy largo. 1 Samuel capítulo 2 versículo. Tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Versículo 30. Por tanto, dice, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que su casa y la casa de tu padre andaran delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, fíjense, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es muy fuerte esta palabra de parte de Dios. ¿Qué significa honrar a Dios, hermano? ¿Qué significa? ¿Cómo lo voy a honrar con mi servicio? ¿Cómo lo voy a honrar con ser un ujier? ¿Cómo lo voy a honrar con ser una persona que cuide los carros? ¿Cómo lo voy a honrar en la alabanza? ¿Cómo lo voy a honrar con los panderos? Nuevamente, 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos, ¿qué? Un poco. ¿Por qué estamos poniendo este tipo de reglamento? Porque si una persona falla una vez porque se quedó dormido, ok, te lo paso porque te quedaste dormido, o te dio flojera, ¿no? Pero si tú fallas ya 2 veces en las mismas circunstancias, significa que no le estás dando la honra a Dios, no lo estás honrando. ¿Me explico? En pocas palabras, estás despreciando lo que es Dios y su obra. Si yo vengo a tocar el teclado aquí y trato de llegar por lo más pronto, lo más temprano que se pueda, es con la finalidad de que yo le voy a dar honra a través de esto. ¿Me explico? El que canta le da honra a través de lo que canta. El que danza con un pandero le da honra a través del pandero. ¿Me explico? Entonces dice Dios, yo voy a honrar al que me honra. ¿Estamos de acuerdo? Voy a honrar al que me honra. Pero ¿qué pasa al que no me honra o al que me desprecia? Dice Dios, lo voy a tener en poco. Entonces queremos evitarle a todos los ministerios, queremos evitarle que caiga en esa situación. Porque si alguien desecha a Dios y no tiene a Dios en primer lugar y no es capaz de venir un domingo a ministrar, entonces no queremos que Dios se manifieste de ustedes diciendo, si alguien me desprecia o no me tiene en primer lugar. ¿Qué significa no honrar a Dios? Fíjese, si gusta notarle, los grandes ministerios, escuché un gran ministerio por allá en Miami, que él tiene perfectamente ubicada la honra a Dios. Y de él escuché estas palabras, de él dice, honrar a Dios es estimarlo, es apreciarlo, es valorarlo, es considerarlo precioso, digno. Y además honrar a Dios, o la honra, significa
no tratar las cosas de Dios como si fueran común y corrientes. O sea, no tratar las cosas de Dios como si fueran común y corrientes. Y fíjense, deshonrar a Dios significa, o deshonrar significa es tratar algo como común. Como diciendo, voy a ir a la congregación como si fuera un día más, para que usted me entienda. Voy a ir a la congregación porque mi mamá me lleva a la congregación. Voy a la congregación porque me voy a reunir con los demás hermanos para ver a fulana persona porque sé que le tengo que platicar algo. O sea, eso es tratar un servicio de Dios como si fuera común. Eso es deshonrar a Dios. Es decir, voy a ir a la congregación porque necesito ver a tal persona que no lo veo más que los domingos. ¿Explico? Entonces, eso es deshonrar a Dios. La deshonra es tratar algo como común, sin valor, despreciar, tratar algo como que no tiene valor o sustancia. Fíjense, eso es deshonrar. Deshonrar a Dios es ver las cosas de Dios como si fueran común y corrientes. Deshonrar a Dios es como decir, voy a tocar el teclado como si tocara cualquier canción para enamorar a mi pareja, a mi novia. Eso es deshonrar a Dios. ¿Por qué razón? Porque el venir a tocar el teclado no representa tocarle al enamorado, a la enamorada aquí en la tierra, sino tocarle al Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos hizo, el que nos creó. O sea, ¿cómo les puedo decir? El tocar un instrumento para Dios no es nada más venir a tocarlo porque sé tocarlo, sino porque lo estamos tocando para adorar al Señor de señores y al Rey de reyes. ¿Me explico? Entonces, vamos a tomar mucho en consideración lo que Dios dice a través de su palabra. Yo honraré a los que me honran, ¿se dan cuenta? Pero yo también, dice, a los que me desprecian, yo los voy a tener en poco. Entonces, si alguien quiere pertenecer al ministerio de alabanza, que es pandero, danza, bandera, listones o tocar cualquier instrumento, cantar, debe de honrar a Dios. Es decir, no creer que vas a cantar como si fueras a cantar, o porque te ves bonito con el micrófono, o porque te ves bonito con el instrumento. ¿Me explico? Sino al contrario, alguien que va a cantar es porque va a honrar a Dios y lo va a tener en cuenta. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Porque no me gustaría ponerme en los calzados de alguien que vea las cosas de Dios como común. Voy a ir a la iglesia porque tengo el compromiso de tocar. Mejor no toque. Si alguien piensa que viene a la iglesia porque tiene un compromiso de tocar, mejor no se suba a la alabanza. Si alguien viene a la iglesia porque tiene el compromiso de venir a panderear, mejor no pandereen. Pero si alguien viene a la iglesia porque dice, voy a ir a adorar al Dios Altísimo, voy a adorar al Señor de señores, voy a exaltarle con mi alabanza, con lo que voy a tocar, con lo que voy a cantar, entonces sí, pertenece al ministerio de alabanza. Pero alguien que diga, voy por un compromiso, mejor no. ¿Estamos de acuerdo, verdad? No vamos a ver las cosas de Dios como comunes. Es decir, cuando uno toca un instrumento, ¿cómo voy a honrar a Dios? No diciendo que lo hago por un compromiso, sino lo hago porque yo le amo y porque le voy a adorar con ese instrumento, con mi voz, o con mis manos, o con el pandero, etcétera, ¿verdad? Es importante entender esto. Si alguien dice, pues prefiero irme a dar la vuelta el domingo y por eso voy a fallar ahora, tampoco. O sea, no se aceptan ese tipo de cosas. No se aceptan. No se aceptan excusas, no se aceptan nada. Solamente va a haber 2 faltas en el año máximo. 2 faltas justificables, no injustificables. ¿Okay? 2 faltas justificables. Si hay una falta injustificable, se le llama la atención la primera vez. Si hay otra falta injustificable, la segunda vez se le llama la atención. Pero si hay una tercera, ya no hay oportunidad en el ministerio. ¿Por qué razón? Porque tenemos que hacer las cosas para Dios con excelencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y sabe por qué lo hago? ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque necesitamos darles a entender a todos que necesitamos respetar a Dios, no tomar a la ligera un ministerio. Como les digo, personas que dicen, no fui porque no encontré camión. ¿Qué culpa tiene Dios? Agarra taxi.
que me cuesta 200 pesos, hermano, pues Dios te lo va a suplir y te lo va a multiplicar, porque tú tomaste en cuenta a Dios en primer lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? No hay justificantes de que me quedé a trabajar los domingos, tampoco, no existe. Para mí primero es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si tú vienes un domingo y trabajaste un domingo, Dios te lo va a multiplicar. Si tú le diste a Dios la gloria. ¿Estamos de acuerdo? Estamos enseñando palabra de fe. Si no les funciona es por algo, pero la palabra de fe nos debe funcionar. Entonces este es un requisito para ministros. Así que no se asuste si usted está sentado por ahí en una silla, ¿no? Solamente para personas que quieran pertenecer al ministerio de alabanza. Y otra de las cosas, ¿por qué necesitamos poner en práctica la honra a Dios? El primer lugar a Dios. ¿Por qué razón? Porque si no honramos a Dios, Él no nos va a honrar, nos va a tener en poco. Si yo como pastor he fallado en permitir que personas toquen, canten o hagan lo que quieran aquí en la alabanza, dándoles oportunidad cuando ellos no habían honrado a Dios, jamás honraron a Dios, lo tenían en poco, no les importaba a Cristo, no les importaba a Cristo. Yo cometí el error de darles oportunidad, síguele. Entonces fue un error mío, pero ya no van a... Por eso es que muchas congregaciones no crecen. Por eso está apagado el avivamiento en las congregaciones. ¿Por qué? Porque nosotros hemos permitido a veces, permitiendo que otras personas a la vez no hayan honrado a Dios. ¿Estamos de acuerdo, ¿verdad? Vienen cosas muy grandes y yo no quiero apagar ese mover, ese avivamiento que viene, permitiendo que personas no honren a Dios. Entonces la honra es muy importante. Deshonrar lo que es tomar las cosas de Dios como común y corriente, ¿verdad? Voy a ir a la congregación, pues es que ya tengo todo flojera y todo, pero pues tengo que ir a ministrar. Eso es no tomar en cuenta a Dios, deshonrarlo, porque las cosas de Dios no son comunes. No es decir, voy a ir a visitar a un familiar, pero tengo flojera. Pues no vaya a verlo y no hay ningún problema, ¿me entiende? Pero con las cosas de Dios lo deshonramos cuando vemos lo especial de Dios, lo grande de Dios, la manifestación de su poder cuando lo vemos común. Si se les está haciendo común ya esto, y usted diga, ya se me hace muy normal que tengo que ir todos los domingos, y a veces te da flojera el domingo, entonces reflexionen si no están cayendo en lo común, ¿ok? Porque las cosas de Dios son especiales. Entonces vamos a honrar a Dios. Y esto lo tomo para mí también, porque he cometido errores y quiero corregirlos. Ya no voy a deshonrar a Dios yo, ni voy a permitir que nadie lo deshonre en la alabanza, ¿no? Si alguien por allá se sienta atrás y lo quiere deshonrar, porque lo deshonra, ¿no? Yo me refiero a los que ministran aquí arriba en el altar. Debe ser algo especial para ellos, el significado de lo que representa Dios para sus vidas. Cuando recién conocimos a Cristo nos llenamos de su presencia y era lo más maravilloso que teníamos, ¿sí o no? Después se volvió común, todo se volvió religioso, porque así lo vimos o lo quisimos ver, ¿verdad? De repente se apagó ese fuego. Tu primer amor dice que nunca se apaga, dice Apocalipsis. O se ha apagado tu primer amor. Reprende a una de las iglesias por ahí, de las 7 iglesias. Entonces, ¿por qué? Porque se enfriaron todos y volvieron a ser comunes. La vida de Dios le hicieron común, ¿verdad? Entonces lo de Dios es algo extraordinario, fuera del ordinario. Y jamás alguien que diga tengo flojera para ir a tocar hoy domingo, con todo respeto debe decir, ¿sabes qué? No estoy listo para tocar, me bajo de la alabanza solo. Eso sí, al que se baje solo de la alabanza, sí se le van a seguir dando más oportunidades, porque él reconoció que no se sentía preparado para estar en lo extraordinario. Fíjense, no se sentía preparado para estar en lo extraordinario, porque se sentía que estaba operando en lo común. Y alguien que está operando en lo ordinario, en lo común, como si fuera el pan de todos los días, entonces eso significa que no se está valorando, se está deshonrando la presencia de Dios. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Honra, deshonra. ¿Sí están captando lo que significa honrar a Dios? ¿Y si están captando lo que significa deshonrar a Dios? O sea, no se trata que
Hoy deshonré a Dios porque lo negué por allá enfrente de alguien. Nos está hablando de que no vean las cosas de Dios como comunes. No vean las cosas de Dios como si fuera, voy a acomodar sillas porque sé que ya es el acomodar sillas. No, voy a acomodar sillas porque esas sillas representan que la manifestación del Espíritu Santo va a tocar al que se va a sentar. Me explico, usted lo va a ver como algo extraordinario. Entonces nuestro servicio a Dios debe ser con el pensamiento, con lo que tengas en tu mente, en tu alma, con tu corazón, siempre entendiendo que lo de Dios es especial. Y Dios es especial. ¿Cuántos saben? Dios no es una persona común. Entonces esa es una de las cosas importantes que debemos entender, que vamos a honrar a Dios. Isaías capítulo 48, fíjense lo que pasó ahí. Y vienen cosas grandes, no se imaginan. Pero hermano, yo veo que todo va para atrás. No es cierto, no va para atrás. Eso le dice usted el diablo. Lea la historia de Wisleborg, un hombre de los generales de Dios, que de estar rentando un teatro para 6,000 personas, se fue a un localito. Pero vea lo que siguió en la historia de él, y usted va a ver. Va a ver las cosas grandes que Dios va a hacer. Isaías 48, versículo del 1 al 11. Fíjense cómo dice el subtema ahí. Dios reprende la infidelidad de Israel. Fíjense, Dios reprende ¿qué? La infidelidad. Isaías 48, versículo 1. Oíd esto, casa de Jacob, os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz, o sea, tu corazón, y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros ahora, pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas he aquí que yo lo sabía. Si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Imagínense, Dios hablándole a un pueblo de Israel. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Ya saben cómo que Dios no destruye, ¿verdad? Sino que permite que el diablo destruya. Al que permite que el diablo lo destruya. He aquí, versículo 10, he aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Y luego dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, dice Dios, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré ¿a quién? Mi honra no la daré a otro. Dios reprende a un pueblo y dice, yo no voy a darle mi honra a otro. ¿Qué significa ese otro? En este caso estaba hablando de ídolos, ¿verdad? En este caso estaba hablando de ¿qué más? Estaba hablando de personas que hacían esculturas y adoraban a imágenes, esculturas, ídolos paganos, es decir, otros dioses. Pero en los hijos de Dios actualmente, que a lo mejor no adoran un becerro, una imagen de un becerro, una estatua, no la adoran a lo mejor. Sin embargo, sí pueden tener como prioridad darle honra a otro, como dice Dios, yo no permitiré o no daré la honra a otro, dice Dios. Es decir, Él mismo honra su propio nombre. Otra vez el 11.
Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre. Fíjense, no sea mancillado el nombre de Dios. Dice, y mi honra no la daré a otro. Es decir, Dios no acepta que sus hijos den honra a otras cosas que lo que es el Dios Altísimo. ¿Me explico? Si es un ministro de alabanza, que es el caso que estamos viendo, un ministro de alabanza, Dios no va a permitir que ese ministro de alabanza, que esa persona dé honra a otro. ¿Qué significa? Que su mirada esté en primer lugar en otras cosas, que su mirada esté mejor en divertirse antes que venir a servirle a Él en la alabanza, que su mirada esté puesta a lo mejor en ver mejor la tele que venir el domingo a adorarle. Me refiero a ministros de alabanza, ¿no? Ya los demás ahí, si quieren tomarlo, pues ahí lo pueden hacer, ¿no? Pero a los ministros de alabanza Dios no va a permitir que tengan en primer lugar ni el trabajo, ni la familia. Él no va a permitir eso. Él no permite que tú le des honra, a que digas, prefiero mejor salir con mi familia el domingo, a que vengas primero a darle honra a Él. Si tú le das honra a Dios, tienes toda la tarde para disfrutar con tu familia el domingo, tienes todo el sábado para disfrutarlo. O sea, no, el sábado en la tarde, si trabajas el sábado mediodía, pues es el sábado en la tarde, domingo en la tarde. Entonces, Dios dice que no va a permitir que la honra de Él no se la va a dar a otro. Si Dios la honra de Él, o sea, la honra que le damos nosotros a Él no se la va a dar a otro, es decir, que empecemos a adorar otras cosas, entonces significa que la honra debe ser para Dios. Un ministro de alabanza, como le insisto, incluye panderos, incluye danza, incluye banderas, por ahí hay unos listones, creo. Un ministro de alabanza nunca debe tener o deshonrar a Dios dándole satisfacción o prioridad, incluyendo a tus padres. ¿Me explico? Si tú le das prioridad a tus padres y no le das a Dios el primer lugar, definitivamente no es Dios al que estás honrando. Todo ministro de alabanza debe entender esto, que la honra debe ser para Él. Si no tienes a Dios en primer lugar y hay otras prioridades el domingo, entonces sencillo, no pertenezcan a la alabanza, ¿verdad? ¿Verdad que es más fácil así? Si alguien dice, mejor no pertenezco a la alabanza, hermano, me quedo sentado en la silla, no va a deshonrar a Dios. Si no llegara a venir un domingo porque tuvo otra cosa que hacer, porque tuvo otra prioridad, bueno, Dios lo va a perdonar y sigue todo igual, ¿verdad? Pero Dios dice, si a Él lo desprecian, Él los va a tener en poco. Es decir, jamás van a lograr nada en esta vida, jamás van a ser ministros. Que si ahorita estamos tocando una congregación chica, pero al rato una congregación de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, jamás van a poder tocar en otras iglesias, jamás van a poder decir, voy a grabar algún día un disco con un grupo, o a lo mejor un día voy a ser un ministerio que sea maestro de panderos, de danza, y ese ministerio que fuera a dar clases a varias iglesias, etcétera, ¿no? O alguien que cante muy bonito. ¿Ustedes creen que alguien que canta bonito, quién creen que le agrade más a Dios? ¿Uno que canta bonito o uno que aunque no cante bonito, pero su honra es el primer lugar Dios y le canta con todo su corazón? Porque ese que no canta bonito sabe que puede tomar clases de canto, sabe que puede tomar clases de canto y puede echarle ganas, puede llegar a cantar mejor y ser usado más por Dios que uno que cante bonito y tenga a Dios en segundo lugar. Que no honre a Dios, que lo desprecie. Despreciar a Dios ya saben lo que es, ¿verdad? Deshonrarlo, y deshonrarlo es tener las cosas de Dios como si fueran comunes. Una vez más voy a ir a cantar a la congregación, hermano, porque tengo que cantar. No, eso es deshonrar a Dios. Porque eso de que vas a cantar, porque tienes que cantar, porque tienes que cumplir con la congregación, eso es deshonrar a Dios. ¿Por qué? Porque estás viendo las cosas del Altísimo, las cosas celestiales, las cosas especiales, como si fueran comunes y corrientes. No vamos a tocar en un grupo normal, estamos tocando para exaltar el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces es importante entender que la prioridad debe estar primero en Dios. Y a lo mejor esto nunca se los habían dicho, ¿no? Pero lo hemos entendido últimamente.
Que no nada más es decir al ministro, oh, tienes que venir bien cambiadito con corbata. Pero ¿qué caso tiene que venga alguien cambiadito con corbata? No está mal. Sí, ese alguien de corbata y todo perfumado ve las cosas especiales de Dios como si fueran comunes. Están deshonrando a Dios. Entonces ya no vamos a deshonrar más a Dios. ¿Lo puedes repetir conmigo? Ya no voy a deshonrar a Dios, sino que Dios va a ser el primer lugar en mi vida. Créalo que cuando usted lo hace con esa manera, está como el que ofrenda, que le da de lo que le sobra. Es la misma. El que ofrenda y le da de lo que le sobra, no le está dando la honra a Dios. Igual el ministro de alabanza, que dice, no me voy a meter con Dios, no voy a ir a los ensayos. ¿Qué le hace que llegue tarde, faltando 5 minutos para las 11, hermano? ¿Qué importa? O sea, eso es no honrar a Dios. ¿Me explico? Como le digo, hay excepciones donde suceden cosas que a veces no podemos llegar a tiempo, ¿no? Hay excepciones, sí, lo entendemos, pero sabemos que pasó porque usted no lo quiso, ¿me explico? Porque el ministro no lo quiso, fue algo que se salió de sus manos. Pero si se vuelve un continuo, decir, bueno, me voy a ir a dar la vuelta, prefiero irme de compras en lugar de ir a servir a un ministerio. Ha habido personas en los ministerios que deshonran de una manera fea a Dios, y lamentablemente yo lo había estado permitiendo, y ahorita me abofeteo y me da cosas, ¿no? Hágalo entonces, hermano. Créanlo que me siento muy mal por haber permitido eso. Dios merece excelencia, Dios merece el primer lugar, y ya no vamos a permitir eso en ministros de alabanza, ¿no? El que quiera servir a Dios tiene que honrar a Dios y que Él sea su prioridad y el primer lugar en su vida. Si las cosas de Dios las ven común y corriente, tengo que irme a sentar, luego el pastor me va a decir que le levante las manos, luego el pastor me va a decir que alabe, luego el pastor va a dar la palabra. Si ven muy común y corriente eso, no lo vean, porque cada día es algo diferente que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Por eso es especial, porque Dios no es rutinario, Dios hace cosas diferentes. Creo que ya es tiempo, ¿no? Muy bien, ya vamos a terminar. La fidelidad a Dios y la honra a Dios son especiales para que Él nos tome en cuenta. Porque igual alguien puede decir, sí veo las cosas de Dios especiales, hermano. Y me puede decir a mi hermano, yo veo las cosas de Dios especiales. Pero viene aquí, toca pandero, toca danza o banderas. Y sin embargo sigue viendo las cosas comunes. De todos modos Dios no los va a exaltar. Jamás Dios les va a un ministerio. Jamás. Porque no existe ese honor, esa honra a nuestro Dios. Otra de las cosas importantes, y ahí lo voy a dejar, que el ministro de alabanza debe tener buen testimonio delante de Dios en la iglesia y para con los de afuera. Debe tener testimonio delante de Dios en la misma congregación y con la gente de afuera. Es decir, si alguien viene y toca aquí, o es una panderista o canta, pero de repente dice que se peleó con su papá y no le hizo caso a su papá, o sea, no le hizo caso a sus padres, es desobediente ahí en su casa, y aquí sí viene a poner cara de niño bueno o de niña buena. Entonces ese tipo de personas también debe entender que necesita cambiar esa actitud para ser un ministro de alabanza. Es decir, tu testimonio no nada más debe ser aquí en la iglesia, tu testimonio debe ser con tus padres, con tu familia, con tus hijos. Tu testimonio debe ser no nada más delante de Dios, estando adorando aquí, sino delante de la demás gente, que diga, yo soy testigo de que esa persona es una persona que se comporta muy bien. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Colosenses capítulo 4, versículo 5. Lo principal es la honra a Dios. La honra a nuestro Dios y la fidelidad hacia Él, sabiendo que las cosas que hacemos las hacemos no para el hombre, sino para Dios. Y de Él dice, como lo leímos ahorita, por ahí en Colosenses creo,
de Él vamos a recibir la recompensa, ¿verdad? Si usted sirve a Dios, aparte, fíjense, aparte que usted le sirve, lo honra, Dios no se va a quedar con que usted lo honre y usted lo sirva, sino Dios le va a retribuir su trabajo para Él. ¿Sí sabía? Dios va a retribuir cualquier cosa que usted haga. Dios nunca se queda con nada, jamás. Dios nunca se queda con nada, al contrario, Dios siempre recompensa al que sirve a Dios. Y créanlo que paga mejor que cualquier ser humano. ¿Se da cuenta? Dios paga mejor que cualquier ser humano. Así es que si su prioridad es el trabajo, olvídese. Debe ser Dios su prioridad. Bueno, a la niña fue la única que le cayó el 20. Ok, Colosenses 4, versículo 5. Y con estos textos bíblicos vamos a terminar. Colosenses capítulo 4, versículo 5, dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad, ¿qué dice? Sabiamente con los de fuera. ¿Qué significa andar sabiamente con los de fuera? Que la gente de afuera pueda dar un buen testimonio de usted. Por eso en muchos lugares dicen, mira, ahí están los cristianitos o los religiosos que se la llevan en la iglesia, pero acá en la casa son un desastre. Que la gente no puede decir eso de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Allá se la llevan muy como hermanitos en la iglesia, pero aquí en la casa ni siquiera me hablan, me tratan mal. O sea, eso es importante entender. Andar, ¿cómo dice? Sabiamente. Usted debe ser sabio para andar afuera con los demás, comportarse con los demás. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Tú eres mi respirar. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, dice Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? ¿Cómo debes conducirte dónde? En la casa de Dios. Sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí nos está refiriendo tanto a la casa que eres tú, la casa de Dios que eres tú. Si nos está refiriendo cómo te comportas o cómo te conduces dentro de la congregación donde estás con los demás hermanos, cómo te conduces en la iglesia que es el cuerpo de Cristo, cómo te conduces. Dice Pablo, si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. En pocas palabras, Pablo se lo iba a decir personalmente, pero dice, te escribo por si acaso es que tardo en ir, que tú sepas, Timoteo, en la manera en que tú debes de conducirte en la iglesia del Dios viviente, con los demás hermanos, en la congregación. Entonces está hablando cómo debemos de conducir nosotros como hijos de Dios. Todo ministro de alabanza debe tener un buen testimonio afuera con la gente, pero debe tener un buen testimonio dentro de la congregación. 2 Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Dice, desde el versículo 1, con los 2 de Corintios capítulo 3, versículo 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Pregunta Pablo, ¿o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Vuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida
por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Se da cuenta? Nuestras cartas, dice el versículo 2, sois vosotros escritas en vuestros corazones. O sea, somos como cartas abiertas porque la gente sabe y da testimonio de que a raíz que recibimos a Cristo y tenemos a Dios en nuestra vida, acá hemos cambiado. Si antes éramos unos chismosos que nos llevamos ahí chismeando en el lavadero con los demás vecinos, ahora ya no. ¿Me explico? Si éramos unas personas que andábamos haciendo mal, que andábamos adulterando, andábamos haciendo cosas malas, engañando a familia, engañando a esposa, hijos, esposo, etcétera. Ahora la gente va a dar testimonio de que eso ya no es, de que nosotros somos esa carta abierta, dijo el apóstol Pablo. Si tú debes de tener una recomendación, la recomendación no te la va a dar nadie más. En pocas palabras, si debes de tener una recomendación, debe ser por ti mismo, porque eres una carta abierta, dice Pablo. En pocas palabras, la recomendación nosotros mismos nos la damos. ¿Cuántos saben? ¿Para qué pedimos recomendación de tal persona que dé testimonio a mí, aunque la persona debe de dar testimonio a nosotros, ¿verdad? Y que la gente diga, tal persona es así. ¿Por qué? Porque ahora veo el cambio en él, ahora que está en Cristo veo ese cambio. Si antes era como lo que fuera, pero ahora que está en Cristo no, veo la diferencia en él, veo la luz de Dios. Entonces debemos de hacer testimonio. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, 12. Vestíos pues. ¿Cómo se debe vestir usted? Como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros, si uno tuviera queja con otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Es decir, en pocas palabras, nos vamos a vestir como escogidos del Dios viviente. ¿Se da cuenta? Escogidos del Dios viviente, santos, amados, irreprensibles, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, etcétera. Es decir, que los frutos del Espíritu se vean manifiestos en su vida. Por último, vamos a ver Gálatas capítulo 5 para ver los frutos del Espíritu. Un buen ministro de Dios debe ministrar también siempre y cuando los frutos del Espíritu se manifiesten en él. Gálatas capítulo 5, ¿ya lo tiene? Versículo 22. Bueno, le voy a poner las obras de la carne para que también las lea. Fíjense el 16. Gálatas 3:16, 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Es decir, tu espíritu, en pocas palabras, no quiere hacer las cosas, pero la carne sí las hace. ¿Cuáles son? Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieran. Es decir, tu espíritu habita a Cristo, y en tu espíritu te dice que no hagas cosas malas, pero la carne sí las desea, pero el espíritu te dice no, y es un pleito. Muchos dirán, oye, pero en mi pensamiento la otra vez vino algo y pensé cosas bien malas, pero de repente esas cosas malas sentía algo en el fondo que me hacía que no pensara en ello, o que no hiciera eso. La otra vez quería cachetear a alguien porque me cayó muy mal, porque me trató muy mal, porque habló de mí. El espíritu, ¿qué te dice? Tu propio espíritu, tranquilo, actúa con mansedumbre, con templanza. Si alguien habla de ti, bendícelo. Él te está maldiciendo porque está hablando o diciendo mal de ti, tú bendícelo. ¿Me explico? Esos son los frutos de la carne. Ahora fíjense, es una característica de un pleito entre el espíritu, el ser humano y la carne. Y luego dice 18, pero si sois guiados, por el espíritu, no están bajo la ley. ¿Por qué habla de la ley? Porque las obras de la carne regularmente se manifestaban a través de la ley de Moisés.
Porque a la gente le decías, no hagas esto, no hagas lo otro, y la gente de todo modo lo seguía haciendo. Pablo dijo, si el mandamiento dice, no codiciarás. Si el mandamiento dice, no codicies, yo codicio, dice Pablo, porque estoy oyendo continuamente que no codicie. 18, Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Fíjense, las enemistades y los pleitos están a la misma orden que las hechicerías, imagínense. ¿Sabe lo grave que es una hechicería usted, verdad? Entonces, el tener enemistad con otros de la congregación, el tener pleitos, el tener celos. ¿Qué significa celos? Que si alguien canta bonito, uy, ¿cómo quisiera yo cantar bonito como él? ¿Me explico? Dios a usted le puede dar también una voz potente. Si usted se instruye, si usted se entrena, Dios también puede darle una voz. Luego dice, ¿qué más dice? Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y luego también dice herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, etcétera. Luego fíjense los frutos del Espíritu, 22, los frutos del Espíritu humano, más el fruto del Espíritu es amor, fíjense, todo lo contrario. Amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, Él le va a ayudar. ¿Me explico? Romanos 8, fíjense lo que es el Espíritu Santo, y es lo que vamos a ver en esta tarde. Romanos capítulo 8. Fíjense bien lo que es el Espíritu de Dios. Versículo 14, Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 13 y 14. Porque si vives conforme la carne, dice, moriréis. Fíjense lo que dice Pablo. Ya sabe cuáles son las obras de la carne, ¿verdad? Desde contenciones, desde hechicerías, desde, ¿qué más dice? Pleitos, contiendas, iras. Que yo le llamo religión en pocas palabras. Cuando una congregación se vuelve pleitos unos y otros, ya se volvió religión. Prefiero salirme de ese lugar. Así es que a lo mejor, si adoptamos ese criterio de andar en las obras de la carne, posiblemente se salga el pastor. Pero así no vamos a actuar, ¿verdad? Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿qué pasa si tú vives por el Espíritu? ¿Qué pasa si te dejas guiar por el Espíritu Santo? ¿Qué pasa si te llenas del Espíritu Santo? ¿Haces qué? Morir las obras de la carne. Cuando tu prioridad es el Espíritu Santo y tú te llenas del Espíritu Santo, y Él, muchos dicen, pues es mi mejor amigo, sí, pero tú le das la importancia a lo que representa el Espíritu Santo. Entonces te vas a olvidar de andarte peleando con otros, de andar de ira, de andar de enojo, de andar hablando de otros. ¿Por qué razón? Porque tu prioridad y el mejor mensaje del Espíritu Santo y la mejor manifestación del Espíritu Santo es más importante que andar en las obras de la carne. 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Los hijos de Dios. Muy bien, pues terminamos esta enseñanza. Vamos a comprometernos delante de Dios, todos los que quieren pertenecer a un ministerio de alabanza. Dale gracias, si gusta ponerte de pie. Dale gracias. Dale gracias a Dios. Gracias te damos, Dios. Hemos decidido, Señor,
conocerte a ti, conocer tu palabra y entender, mi Dios, que como ministros de alabanza, ya sea tocar un instrumento, ya sea cantar, ya sea tocar un pandero, ya sea la danza, ya sea las banderas y todo lo que representa, mi Dios, esos actos sublimes de adoración, de guerra espiritual, de ministrar dentro del altar, mi Dios. Ahora mismo reconocemos, mi Dios, que debemos de comenzar a practicar estos principios bíblicos, entendiendo, mi Dios, que toda la honra, la gloria, la alabanza, el primer lugar y la adoración es para ti, mi Dios. Hoy decido, Señor, no seguirte deshonrando, al contrario, seguirte honrando, viendo las cosas tuyas, Señor, como algo que no es común, viendo las cosas tuyas, Señor, especiales, porque tú eres especial. Tú eres un Dios extraordinario, no eres un Dios que vive en lo ordinario, sino un Dios que vive en lo extraordinario. Y nuestra vida diaria, Señor, nuestra vida común, a través de tu presencia, Espíritu Santo, se vuelve extraordinaria. Porque ahora ya no actuamos conforme a las obras de la carne, Señor. Ahora ya no actuamos, Señor, en pleitos, en contiendas, disensiones, ira. Al contrario, mi Dios, como buen ministro de tu palabra, como buen ministro de la alabanza, hoy decido, Señor, concluir, terminar con todo lo que haya estado obstaculizando mi ministerio como un ministro de alabanza. Hoy decido, Señor, servirte en la alabanza y ser un ministro competente de tu poder, porque a través de la alabanza se manifiesta tu poder, oh Dios. A través de la alabanza se manifiesta tu señorío. A través de la alabanza se ve, Señor, cómo enfermos sanan. A través de la alabanza se ve, mi Dios, cómo las personas son libres de espíritus inmundos. A través de la alabanza se ve cómo las personas, Señor, son atraídas a Cristo Jesús. Hoy decido ser un ministro. Hoy decido pertenecer, Señor, a ese ministerio de alabanza poderoso. Me comprometo delante de ti, decido delante de ti, Señor, ser un ministro, Señor, que honre tu nombre por toda la tierra, que honre tu nombre donde quiera que esté, Señor, que honre tu nombre en lo poco para que tú nos pongas en lo mucho, mi Dios. Gracias, Dios, porque nos has tenido por fieles que nos has puesto en el ministerio. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, un pueblo fiel a tu palabra. Yo declaro un pueblo fiel, Señor, para que sean ellos ministros poderosos de ti, mi Dios. Y no permitiremos ya, Señor, que te deshonren a ti, mi Dios. No permitiremos ya que tú seas el último lugar en las personas que ministren en el altar, mi Dios. Gracias, Padre, porque eres fiel. Gracias. Hoy comprométete tú con Dios. No te comprometas con el pastor, no te comprometas con ningún ministro, con ningún líder. Tu compromiso es con Dios, porque dice Colosenses 3, 20 por ahí, 21, dice que cuando tú sirves al Señor, la recompensa viene de Él. La recompensa te la da Él, no te la da ningún ser humano, solamente el Dios viviente. Y es el que te da los galardones, es el que te multiplica las cosas cuando tú le sirves a Él y lo haces en un servicio de excelencia, de honra para Él. Entonces Dios te recompensa, Dios te da los galardones, Dios te da las coronas que tiene para ti, y no nada más en el cielo, sino Dios te las da aquí en la tierra. Gracias, Dios, gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, gracias porque eres fiel. Gracias, Dios, gracias, Señor.